Hola resilientes, gracias por acompañarnos hoy en un nuevo capítulo, en un nuevo episodio. Espero que todos ustedes se encuentren muy bien. Conmigo hoy está Juan. Hola Juan. Hola Dani, hola resilientes, espero que se encuentren muy bien como tú dices y pues hoy tenemos un programa más que sabemos que va a ser de crecimiento, de aprendizaje para nuestras vidas y pues Dani, tú me dirás con qué comenzamos. Bueno Juan, digamos que la temática o la idea de hoy es no empezar con el sabías qué, sino que queremos ir de una vez a la palabra. Entonces para eso hoy traemos a una gran invitada, Juan, una invitada que apreciamos mucho, que queremos mucho en este departamento y que obviamente pues Dios la guió y la tiene hoy para hablarnos de cosas especiales, de cosas que seguramente nos marcarán, al igual que a ella y al igual que a nosotros. Espero que ustedes puedan aprender y la idea de este espacio es ese, que podamos acercarnos a Dios. Por más que la situación nos aleje de acercarnos físicamente, que nunca nos aleje de Dios. Y por eso este espacio es para que podamos conversar, para que estemos nosotros cerca y primordialmente para que las palabras de Dios las sigamos escuchando. Entonces, Juan, vamos con esta sección que es... Listo, dale. La palabra. Bueno, resilientes y siguiendo con nuestro programa, pues queremos darle la bienvenida a Paula. Ella es la persona que nos va a traer la palabra, entonces Pau. Hola resilientes, gracias Dani, Juan Di por invitarme y pues también por darme el espacio de estar acá. Y bueno, pues no sé si ustedes quieran agregar algo más a los resilientes o quieran decir algo más o entramos de una vez a la palabra. No, de una vez a lo que ¿Sí? vinimos. Ya vamos a dar chancla hoy. No, Uy, no, ¿cómo así? Con amor. bueno, sí, no, vamos a dar chancla con amor, como las mamás. No mentiras. Bueno, digamos que hoy quiero compartirles a ustedes un libro que es Proverbios. ¿Sí? Proverbios tiene una cantidad de, digamos, no solamente de información o de refranes o dichos famosos o cosas, digamos, que son como conductuales, sino es un libro que también está inspirado y que nos permite ver la esencia de muchas de las actitudes y cosas que hacen las personas hoy en día. ¿Sí? Entonces, el mensaje como tal se llama La Galería de los Sabios y Necios. ¿Por qué? Porque Proverbios, en todos los 31 capítulos que tienen, habla siempre de eso, de las conductas que hacen los sabios y de las conductas que hacen los necios. Y a partir de eso, digamos, si yo hago algo bueno, ¿sí? Pues eso tiene una recompensa. Si yo hago algo malo, pues eso igualmente también va a repercutir y sabemos que eso es así. Que hay, por ejemplo, muchas veces donde yo puedo ser buena y no siempre las cosas me van a salir bien. Siempre o puedo ser mala y las cosas me pueden salir muy bien, ¿sí? Que son, digamos, como esas cosas donde uno se pregunta, como, bueno, Dios, sí, yo soy muy bueno y todo lo demás, pero o sea, porque a mí no me está yendo bien, porque a ti te va mal o a alguno de ustedes nos va mal. Entonces, digamos que la esencia de este libro es enseñarnos sobre las conductas y nosotros debemos aprender conductas. ¿Sí? Porque ahorita somos muy dados también a, como lo mencionaba John en la prédica pasada, somos, digamos, muy propensos a siempre tergiversar nuestro diseño original, siempre por bien sea las voces que escuchamos o la gente, digamos, que nos rodea, también como que nos dañan el concepto que nosotros tenemos. Entonces, hoy pues vamos a ver eso y quiero iniciar leyendo, digamos, como el propósito o el motivo por el cual se crea Proverbios. Y vamos entonces a Proverbios 1, del 1 al 7. Entonces yo lo voy a leer y ya vamos a entrar como a explicar un poquito de cuál es el motivo por el cual se crean los proverbios. Entonces dice, motivo de los proverbios de Salomón, hijo rey de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Los insensatos desprecian la sabiduría y las enseñanzas. Entonces,
este, digamos, es el primer como acercamiento de los proverbios y nos dicen, aquí como tal es para que usted aprenda, y acá dice súper claro, que es para que los jóvenes aprendan inteligencia y cordura. Y cuando habla de la inteligencia y la cordura, pues precisamente habla de las cosas morales, de las cosas buenas, de la esencia que nosotros hacemos y que llevamos como tal a una ejecución, a una acción. Pero hay algo que, digamos, se resalta mucho y cuando, digamos, tú estudias el versículo 4, que es, digamos, como la primera palabra en la que me quiero enfatizar, que es sagacidad. Danito, ¿qué entiendes por sagacidad? No, yo entiendo como rapidez, como agilidad, ¿no? Como tratar de pensar lo más rápido posible, ¿no? Y tomar las mejores decisiones rápidamente. Entonces, investigando, digamos, esta palabra en qué consiste, dice que sagacidad como tal es una cualidad que tú tienes de todos tus sentidos que estén muy afinados y sean como lo que tú dices, muy rápidos para poder actuar. Entonces aquí el Señor dice que estos proverbios son para nosotros poder afinar nuestros sentidos, para poder de alguna u otra manera pulirlos y ante cualquier situación nosotros saber cómo actuar. Ese es, digamos, el propósito más claro que tiene en los proverbios, que es darnos eso, esa sagacidad de no ser bruticos, digamos, como en ciertas situaciones, o impulsivos, exacto, o dejarnos llevar por cualquier cosa o amoldarnos a cualquier filosofía o corriente o lo que sea. Entonces, los proverbios están creados para eso. Y otra palabra que también se resalta y se repite muchísimo en los 31 capítulos es el temor al Señor. Juan, ¿y tú qué entiendes por eso? El temor al Señor, digámoslo así, el respeto hacia el Señor. Digamos, el temor sería el amor que tenemos hacia Él, de hacer las cosas correctas y no hacer lo malo. No, digamos, yo no veo el temor al Señor como decir, uy, el Señor me va a hacer algo malo, uy, no tengo miedo, no. Yo veo el temor al Señor como un acto, digamos así, de reverencia hacia el Señor. Ok, ¿y tú, Dani, qué entiendes por el temor al Señor? Sí, yo por el temor, igual que Juan, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la reverencia, con la honra, con darle la gloria a Él, de alguna manera agachar la cabeza en las distintas circunstancias de la vida y que Dios impere. Entonces, eso es tener temor a Él, no, Dios, lo que tú quieras, lo que tú digas, es tu decisión, lo que tú elijas, yo me sujeto a eso. Creo que es como temor. relacionado a la obediencia. Digamos, Sí, me parece que va ustedes muy en parte, mencionan. sí, exactamente. Pero miren que el temor al Señor es mucho más que eso, es la capacidad de asombrarnos de Él. O sea, y uno nunca lo tiene como presente, uno siempre, digamos, liga el temor al Señor es precisamente a eso, a la obediencia, al respeto, a la sujeción, pero la esencia de esa palabra, o como la describe Salomón en sus proverbios, es la capacidad de asombrarnos, o sea, es no perder esa capacidad de asombro. Y yo no sé si ustedes alguna vez se han preguntado, o les pregunto a ustedes, no sé, del día de hoy, ¿qué fue como algo que les llamó la atención o que los asombró, que ustedes digan como, oye, en esto vi al Señor? ¿O no fueron como tan detallistas en algo? No, pues digamos que de mi parte no. Digamos no, pero sí. Me gusta lo que tú decías de la capacidad de mostrarnos, porque digamos yo la he dejado a un lado. Y digamos a veces es lindo uno pararse y mirar una planta, mirar cómo fue que yo la creo, lo hermoso de eso, o solo con el simple y sencillo, el simple hecho de poder mirar el cielo, mirar las nubes, eso también nos debe generar un asombro. Pero digamos que hoy no. ¿Y tú, Dani? Sí, bueno, digamos que a mí sí me gusta mucho, por lo regular en las mañanas cuando me levanto siempre es agradecer cosas muy simples, ver a mi mamá, poderla abrazar, tener la comida, poder ver, decir, Dios, logré levantarme una vez más, ¿no? Eso para mí realmente es asombroso y siempre como que lo resalto mucho. Hoy particularmente lo resaltaba, ya que lo mencionas. Pero también me voy con Juan. Hay muchas veces que eso pasa desapercibido o incluso las cosas sencillas pues pueden pasar desapercibidas, pero quizás también cosas mucho más impactantes. Sí, exacto. Quizás también pasen a veces desapercibidos nosotros y a veces sí, también me pasa que no, quizás no miro lo que tú mencionas de estarme asombrando cada vez más del Señor. Así es. Y digamos que nosotros, o sea, eso es muy cierto, yo creo que eso es como una conducta pues natural que uno tiene, a veces como que del mismo afán de la vida, y Jesús lo menciona, uno deja pasar muchas cosas, pero aquí los proverbios nos dicen es todas las cosas, tanto lo que tú haces, como tú piensas, como tú actúas, es la forma en la que tú tienes para asombrarte del Señor.
Y siempre los proverbios te dicen como, y son muy poquitas las veces, son más o menos como 5 o 6 veces donde realmente se puede decir como, es que el Señor creó con sabiduría tal cosa, porque realmente le puso como mente y la esencia de Él en todo lo que hizo, y eso lo veíamos con John, que era el diseño original de la mente y la concepción de Dios en todo lo que Él hacía. Entonces, es siempre, y tengamos presente, que nosotros no debemos perder esa capacidad de asombrarnos del Señor en cualquier situación, sea la más simple hasta lo que tú decías, la más trascendental, la más transformadora, lo que sea, no perder esa capacidad de asombrar y decir, como en esto también pude ver al Señor, en esto Él me guió, en esto Él me dio algo, me enseñó algo, porque pues eso no lo podemos dejar perder, y esa es la esencia como tal de Proverbios. Y bueno, entonces, como les mencionaba, pues hoy vamos a hablar de la galería de necios y sabios. Entonces voy a pedirle el favor a Dani, primero que tú estás ahí como más cerquita. Vale, gracias. Aquí en la parte de atrás está este tablero y ahí está el marcador. Por favor, así como tú te lo imagines, dibuja una persona sabia. Y yo te voy a dar como unos nombres después de que lo dibujes para que los pongas ahí al lado. Entonces, si quieres, ahí como procésalo mientras vas y te acercas. Pero solo es dibujar Sí. algo, o puedo añadir palabras. No, solamente un dibujo, como tú entiendas o como tú visualices una persona sabia, un Ok, sabio. vale. Yo soy re malo, a los resilientes, a los que me conocen y a los que no saben que yo soy malo para dibujar, así que les pido perdón a ustedes y a Cristo. Pero bueno, vamos a hacerlo lo mejor posible, vamos a esforzarnos por hacer el dibujo. Sí, ¿cómo te imaginas tú una persona sabia? Y bueno, entonces, hablando un poquito del tema de la sagacidad, y que también es muy importante, digamos, cómo entenderlo nosotros, es que la sagacidad aplica para los sentidos. Y si nosotros vemos aquí, Dani está utilizando un sentido. ¿Cuál es? Tacto. El tacto, exactamente. Aquí nosotros también, como nosotros espectadores y ustedes también como espectadores, estamos utilizando la vista. Y otros que quizás estén como trabajando, estén haciendo algo, están escuchando el oído. Y pues el gusto como tal se genera de la, digamos, como de la, el asombro que uno tenga, o sea, como que uno segrega sustancias en su cerebro que uno las siente y las somatiza en todo su cuerpo, y ahí se empieza a generar el gusto por algo. ¿Sí? Es como, no sé, tú ves, ¿qué cosa te gusta a ti, Juan? ¿En qué sentido? Alimento, Cualquier cosa. digamos, el chocolate. Listo, entonces tú ves unos chocolates. Se me hace agua la boca. Se te hace agua la boca, exactamente, porque tú ya tienes relacionado algo y eso en tu cerebro, y tú ya, como yo quiero esos chocolates o lo que sea. Entonces, eso mismo pasa con la palabra. Cuando la palabra y nosotros nos asombramos, eso mismo genera en nosotros. Segregamos unas sustancias, algo en nuestro cerebro que se irriga, como, bueno, que se esparce, por decirlo así, eso, por todo nuestro cuerpo, y eso es lo que nos genera a nosotros el gusto por la palabra del Señor. Entonces tú lees algo y tú dices como, oh, esto me tocó, entonces ya tu cerebro automáticamente lo está asociando. Y eso es la capacidad de asombro. Y aquí estamos ejercitando nuestros sentidos. Entonces, no sé, Dani. Listo, yo creo que ya terminé, ahí quedó como... Listo. El pelo quedó como extraño, digamos que... Bien, Dani. Entonces, flaquito. ahí al ladito, ponle así como flechitas y te voy a, digamos, o bueno, les voy a contar cuáles son, digamos, los sabios de los que habla la palabra, o bueno, en el libro de Proverbios. Uno es el entendido, entonces pon ahí entendido, haces como una flechita. Flecha y pongo Sí. entendido. Pero no tan grande, para que Juan también pueda dibujar. Ok, vale. Entonces pones ahí entendido, íntegro. ¿Tú qué entiendes por íntegro, Juan? Intachable, digámoslo así. Esta semana decían una palabra, pero no me acuerdo ahorita. No me acuerdo cómo decía la palabra, como inquebrantable, algo que no cambia, que no siempre está ahí en su punto. Ok, bueno. No sabría qué palabra exactamente, pero sí te entiendo la idea. Recto. Ya me acordé, la palabra que decían mucho era que no destiñe.
Ah, ok. Digámoslo así, que no destiñe, que no hay mancha, decir que si dice que no es un no y es un no para toda la vida. Exacto. Inteligente. Eso es una de Dani. Avisado. Avisado. ¿Ese avisado es? ¿Cómo se escribe ese avisado? ¿Cómo De- avisar? Ok, vale. O sea, sí, A, B, ¿con ese? Sí. Listo. Avisado. Y la voy. Listo. No, pero ponlas bien la O. Listo. Y digamos que dentro del mismo Proverbios hay otras palabras, hay prudentes, hay virtuosos, hay justos, o sea, tiene una galería inmensa de nombres que se le da a las personas que son sabias. Y vamos a ver cuál es la diferencia entre el uno y el otro. Y Juandi, entonces ahora tú, imagínate un necio y plásmalo ahí en el tablero. ¿Cómo te imaginas tú un necio? Vale. ¿Tú qué piensas, Dani, cuando escuchas la palabra necio? O no sé si tu mamá alguna vez te dijo como, es que usted es todo necio, o has escuchado de pronto que alguien le dice como a un niñito, es que usted es todo necio, todo terco. Sí, yo creo que el primer acercamiento que tuve con la palabra necio fue de parte de mi mamá, pues yo de chiquito era muy travieso, entonces mi mamá cada rato era, usted es muy necio, ¿por qué hace tal cosa? Entonces de ahí derivo que ser necio es, es precisamente no seguir la obediencia, ¿no? O no seguir la directriz de la obediencia. Entonces en este caso pues hay que, digamos, entender a qué le estamos desobedeciendo y ahí pues entender a quién le estamos siendo necio, pero creería que es eso, desobediencia, ¿no? O no tener el carácter para seguir la directriz, en este caso puede ser de Dios o de mi mamá. En ese momento sí. Y mira que es algo muy bonito lo que tú dices y es sobre el carácter. Y la necedad es muy relacionado con el tema del carácter, ¿sí? Porque hay personas, por ejemplo, que son muy autodependientes, independientes más bien. Entonces se las creen todas y no sé, la mamá le dice como no hagas esto y se creen los súper duros o los chachos en X situación, entonces ellos deciden por hacer lo que ellos realmente consideran que es bueno. Y la necedad prácticamente es eso, es una falta de carácter y también del temor al Señor de poder obedecer. ¿Listo, Juandi? A ver, Sí, bueno, pues, fue complicado, no es sencillo dibujar un necio. Bien, bien. O sea, te hiciste tú. No, Ah, no, ay, mentiras. tan mal. Listo, Juandi. Entonces, igual que Dani, vas a poner ahí como flechitas y vamos a conocer alguno de los nombres que le da Proverbios a los necios. Soberbios, negligentes, ¿Viste eso? ¿Ves cómo es pequeña la segunda? Sí. con B larga. ¿Las dos? Sí. Negligentes. Sí, cierto. Estás aquí. pero ¿Ah, ante sí? todo la buena ortografía. Ah, eso Sí, ante todo sí, prefiero preguntar. Insensatos, Oye Juan, ya que estás ahí, ¿le puedes por favor alargar las piernas porque parece que estuviera mucho? Eso, gracias. sí. Eso, qué belleza. Simples, perezosos. Vamos, Juandi, run con esas palabras. Estoy escribiendo como médico. Sí. Independientes, Uy. codiciosos e injustos. Listo. Perdón la letra, pero escribí rápido. No, ¿Listo? dale. Listo. Entonces ahora sí. Entonces, como ustedes pueden ver, y pues ahí ustedes también resilientes, ven dos personas, una bolitas y palitos y la otra Pero una entre persona. Eres una persona, exacto. ¿Cuál es la diferencia entre el uno y el otro? Ustedes, que digamos, de la galería de todos estos nombres que le da Proverbios, ¿cuál es la diferencia entre el uno y el otro?
mira que yo podría decir que este se enfoca más en el mismo y en el otro, digamos, es un poco más dependiente de algo. Ujú. Porque digamos que él es soberbio, entonces piensa en él mismo. Él es creo que injusto, insensato, es codicioso, es independiente, es como pensando en él mismo siempre, En el ego. en el ego. Ujú, ok. ¿Y tú, Dani? Sí, yo entendería que, digamos que la diferencia, o sea, lo que dice Juan, sí, primero que uno piensa en, en el, en el yo egoísta, digamos que, querer crecer como hacia adentro, buscando su propio beneficio, no sé, de alguna manera creyendo que es libre, pero esa libertad que él piensa que tiene lo ha llevado a estas condiciones, digamos que negativas, ¿no? La soberbia y el entendido o el avisado o el recto procura más bien el bien hacia afuera, obviamente que arranca desde el interior, Ujú. pero se refugia en Dios, ¿sí? O sea, no se cree dueño de la verdad, sino busca la Busca la verdad. verdad. Ok. Y digamos que si lo ponemos o traslademos, digamos, estos dos sujetos o estas dos personas a la prédica de John, al mensaje que nos daba John. Su diseño es exactamente el mismo, porque Dios los hizo y Dios los creó. Sí, Bueno, eh, en este caso uno hipotéticamente, sí, porque pues, dibujó al digamos que otro. ahí... Sí, pues digamos como a nosotros Dios nos creó iguales, ¿sí? Y digamos que cada uno de nosotros decide qué es, si es una persona necia o si es una persona sabia. O sea, digamos que el origen de estas personas es exactamente el mismo, solamente que su forma de pensar, de ver las cosas, de realmente de poder conocer lo que lo rodea, lo lleva a poder determinar si es necio o si es sabio. ¿Sí? Libre Y albedrío. exactamente. Uno decide. Entonces vamos a ver, digamos, vamos a darle como un paseo un poquito a Proverbios de, digamos, como las características que puede tener cualquier persona que te hace ser necio o te hace ser sabio. Entonces, lo primero es Proverbios, vamos a ir a Proverbios 1:17. Bueno, se lo tengo yo. Sí, Rápidamente busquen allá los que nos están acompañando. Y Proverbios 1:17 dice, según la versión de Reina Valera, porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave. y uno lo lee y uno no lo entiende. No, sí. ¿Cierto? Sí, es como O que... sea, uno es como el ave, o sea, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Hay una versión que me gusta muchísimo. Se dice, ser conscientes de la trampa es la mejor forma de escapar. Y Uy, esto mira, es, digamos que esto es como el inicio de todo. Si nosotros somos conscientes de algo, podemos saber cómo actuar. Y precisamente va con la primera palabra, ser avisados, porque estamos conociendo lo que nos rodea, conocemos nuestro contexto. Y eso también lo hablaba, por ejemplo, Verónica en su propósito. Cuando nosotros sabemos quiénes somos, pues no nos vamos a dejar influenciar o llevar por cualquier filosofía barata o cualquier cosa ahí como pues para encajar en algo, ¿sí? Entonces, esto es lo primero, ser conscientes de lo que nos rodea. Y yo quiero preguntarles a ustedes si en algún momento ustedes le han preguntado algo a sus abuelos que les sirva a ustedes o en las que ustedes vayan a tomar una decisión. O sea, ustedes le han preguntado como abuelo, ¿cómo era en su época salir con amigos o algo así? O jamás le han hecho preguntas o a sus papás. sí, digamos que a mis abuelos, no recuerdo ahorita mismo, pero a mis papás, sí, claro, muchas preguntas de distintas ¿Cómo qué? circunstancias. Es que ahorita me pones a pensar, a ver, como que, pero de la vida, ¿sí? O sea, de un aspecto que yo diga, Sí, ustedes que algo que en han... lo que tú hayas necesitado un consejo, pero que se lo hayas preguntado a tus papás o a Sí, tus abuelos. claro, yo creo que, bueno, se me ocurren muchos ejemplos, ¿sí? Digamos, podría pensar en el nivel laboral, ¿no? Y decirle o preguntarle a mi papá cómo sortear distintas situaciones, ¿no?
cuando de pronto estás agotado, cuando sientes que algo es injusto. Entonces, decirle a mi papá o a mi mamá, ¿cómo pudieron resolver esa situación? ¿Cómo pudieron salir de la angustia? ¿Cuál consejo me darían a mí en ese aspecto? También en cosas del amor, ¿por qué no? ¿Cómo debería? Creo que es importante Ajá. también, ¿no? Digamos que refugiarse en ese aspecto, más que en los amigos, ¿no? Pues esta persona me conviene. Sí, sí. Creo que esa es la que más he hecho, y con mis papás. Esta persona me conviene, cómo la ven, qué piensan ustedes. Entonces creo que sí, sí. Y digamos, si nosotros, y les pregunto, como la generación de ahorita no pregunta. O sea, la mayoría de gente come entero y si tú le dices esto es así, así se lo creen. O sea, de verdad, no investigan, no buscan, no leen. Digamos, yo por ejemplo en mi trabajo me he topado con personas, o sea, yo creo que bueno, un poquito menor de edad mía, pero, o sea, tú les dices como, haga tal cosa, y puede que esté mal, pero ellos no preguntan, como, venga, ¿y por qué tengo que hacer eso? Eso no está bien, y la gente es así, o sea, la gente no lee, ya no le gusta investigar, sino que todo sea así, súper rápido, muy fácil. Y nosotros también nos estamos acostumbrando muchas veces a eso. Bueno, ¿cuál es la rápida? ¿Cuál es la salida más fácil en este momento? No, esta, bueno, entonces hagámosle. Pero nunca nos detenemos a preguntar o a pedir consejo. Y a nosotros se nos olvida que digamos, nuestros abuelos, nuestros papás, nuestros bisabuelos, si los tenemos vivos, las generaciones anteriores vivieron lo mismo, de ello aprendieron y tienen un consejo para darnos a nosotros. Tienen sabiduría en ese sentido. Son sabios porque ya vivieron algo y en lo que nosotros precisamente podemos estar viviendo ahorita. Tú dabas el ejemplo de las relaciones o de las mismas amistades. Uno nunca les pregunta a los papás, o bueno, personalmente yo nunca le he preguntado a mi mamá como, ven, estos amigos si me convienen. No, pues si me caen bien, son chéveres, pues hagámosle, ¿sí? Pero uno nunca les pregunta, o tú sí alguna vez has preguntado. No, de pronto por amistades, no, de pronto sí por alguna, como decía, alguna relación aparte sentimental o algún consejo de económico, de trabajo, sí. Pero digamos, como tú decías, algo de amigos, pues uno dice, pues yo los conozco, yo me las paso más con ellos que mis papás. Exactamente. Y miren que los papás tienen no sé, ellos tienen un sentido, No sé, este sentido. sí, una vaina ahí toda rara, que ellos ven a la gente y dicen como, uy, no, papito, esa persona, esa muchacha, No cuadra. no, esa no es. Entonces uno es como, y uno se enoja, que le digan como no, es como, no, pero ¿por qué? Eso Claro, pasa. uno pregunta, pero con el anhelo de que le respondan lo que uno Lo quiere que es escuchar. total, Total. totalmente, eso es así. Y eso nos hace muchas veces ser como personas necias, porque no estamos escuchando, no nos gusta oír una respuesta diferente a la que nosotros esperamos recibir. Y nosotros tenemos mucho que aprender de nuestras generaciones anteriores y generaciones pasadas. Y Proverbios nos invita a eso, a no quedarnos con la salida rápida, sino a poder preguntarle a nuestros papás, de poder investigar nuestro contexto, nuestra sociedad, porque digamos, de la misma sociedad también podemos aprender mucho, ¿sí? Uno ve, por ejemplo, peleas en las calles, uno ve que la gente hace marchas y cosas, y la gente va como Vicente, allá, ¿Para dónde va la ¿para gente? dónde va la gente? Exactamente. Y no preguntan como, venga, ¿y yo por qué estoy aquí? O yo por qué estoy marchando. Venga, ¿será que eso sí es una justa causa para marchar o me estoy equivocando? ¿No? Porque es tendencia. Entonces, como es tendencia, entonces vamos. O como decía Johncito en la película pasada, nos moldeamos a eso. A que si la gente va para allá, Exactamente. pues yo voy para allá porque pues si todos van para allá, yo tengo que ir para allá. Exactamente. Y es que la palabra de verdad es maravillosa. Y vamos a ir a Apocalipsis 3, el versículo, les digo, 14 al 16. Bien, lo tengo yo. Apocalipsis 3, 14 al 16. Sí, Y escribía al ángel de la iglesia de la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y el verdadero, el principio de la creación de Dios. Esto dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero cuando eres tibio
y no frío ni caliente te vomitaré de mi boca. Y uno lee esa palabra y uno dice, es como, oye, aquí eres el Duele. primer tas del Señor hablando, pero él digamos que es muy sabio al decir, ¿eres frío o eres caliente? Y Proverbios nos dice, ¿es blanco o es negro? No O sea, gris. grises no hay, ¿sí? Que sí, las situaciones de la vida y muchas cosas que también intervienen hacen que yo puedo tener una acción buena y no puede repercutir en algo bueno, quizás en algo malo. O yo puedo, digamos, recibir lo contrario a lo que estoy dando, ¿sí? Pero la palabra te está diciendo, es al tiempo también del Señor que se cosechan cosas. Entonces yo puedo estar sembrando cosas buenas, que en el momento no estoy recibiendo nada bueno, y uno no puede tampoco asociar eso con que, es que el Señor es malo, porque eso ya también nos hace necios, porque le echamos, y siempre que nos pasa algo malo, ¿quién es el primer responsable? Dios, ¿sí? O si es una enfermedad, no, es que Satanás me la tiene, o un pecado, es que Satanás me tentó. No, somos tentados es por nuestros mismos deseos. O sea, no es como, voy a tentarlo con tal cosa, no. O sea, somos tentados por nosotros mismos. Por eso el Señor dice, si tú eres blanco, frío o eres caliente, ¿cuál de las dos situaciones eres tú? Y eso habla de carácter. Decía, sí. ¿Sí? Eso es como, bueno, ¿tienes sus principios claros o no los tienes claros? Es simple, o es bueno o es malo. Exactamente, es saber, digamos, cómo decidir y tener un carácter firme en que tú sí seas sí y que tú no seas un no. Y eso mismo también lo dijo Jesús, ¿sí? Entonces, o somos calientes o somos fríos, pero en la mitad no podemos estar. Y nosotros tampoco podemos estar jugando entre lo uno y lo otro, porque nos hacemos daños a nosotros mismos, ¿sí? Entonces, nosotros sí constantemente tenemos que estarnos reevaluando, bueno, si en esta situación, este principio, porque la palabra nos da principios a nosotros y convicciones. Entonces, si yo estoy pasando por esta situación, ¿qué dice la palabra acerca de eso? ¿O qué dice Dios? Ahí es cuando hay una frase que se dice mucho como, ¿qué haría Dios? ¿Qué haría Jesús? Bueno, una cosa así. Entonces, preguntemos eso mismo. Bueno, Señor, ¿tú qué piensas de esta situación? ¿Qué es lo bueno? Porque precisamente de Dios es que proviene la inteligencia, la sabiduría, las cosas buenas. Entonces, siempre preguntémosle siempre al Señor. ¿Por qué? Porque preguntar, porque eso nos hace ser idóneos. ¿Tú qué entiendes por idóneo, Dani? Uy, bueno, yo entiendo por idóneo, digamos que eso que se ajusta perfectamente a algo, ¿no? Que tú cumples los requisitos de algo, sí, que te ajustas correctamente a alguna situación. Entonces, no, yo soy idóneo a X trabajo, bueno, porque yo tengo las capacidades suficientes que se ajustan a lo que, al perfil que pueden estar buscando. Así puede ser también en el amor. El idóneo, ¿por qué? Porque esa persona... Así, porque ustedes han hablado mucho y muchos chistecitos sobre eso, ¿no? ¿Has visto los programas? Bien, Sí, bien, claro. eso me gusta. Pero sí, exactamente, idóneos de alguna manera adecuarse o estar listos y preparados de la mejor manera a alguna situación particular, la que sea. Bueno, cuando hablamos de idoneidad, digamos que tú tocas algo que es como te ajustas a, ¿sí? Pero idoneidad, digamos como en su raíz, es asemejarnos a, ¿sí? Entonces, lo que tú, el ejemplo que das del trabajo es perfecto, ¿sí? Yo tengo ciertas habilidades, tengo competencias, ¿qué tanto me estoy asemejando al perfil que necesita esa empresa? O, no sé, Juan Di en una relación y la novia, venga, esta persona, tal vez profético. No. Bueno, ya se me fue el hilo. Bueno, sí, digamos tú en una relación, entonces tú eres una mujer, ¿sí? Venga, qué tan idónea es, pero uno no lo piensa como qué tanto se está asemejando a mí, Sino a Cristo. sino qué tanto yo me estoy asemejando al Señor. Y eso es idoneidad, que nosotros nos estamos asemejando siempre al Señor. Y esa es la diferencia también entre las personas sabias y necias, ¿sí? Una persona idónea es una persona que se está asemejando al Señor. Y una persona necia es una persona que no se
parece, pero, o sea, en nada, o sea, ni siquiera como en el primer pensamiento que es de la mañana, o sea, de verdad, ni en eso se parece. Entonces, lo segundo que nosotros también tenemos que pensar es qué tan idóneos estamos siendo. Entonces, lo primero es preguntar, cuestionar las cosas, no comer entero, no dejarnos llevar por cualquier cosa, sino preguntarles a los más sabios, bueno, venga, ¿usted qué consejo me da respecto a? ¿Por qué? Porque eso también nos lleva a ser idóneos en algo, a asemejarnos, y es siempre la palabra la que tiene que estar primero ante cualquier situación, es la que nos hace ser a nosotros idóneos. Y bueno, lo segundo, o digamos como la diferencia también que podemos encontrar, es en el tema de los deseos. ¿Cuál es el deseo, así que ustedes se le vengan a decir súper rápido, que tiene un necio? Satisfacerse. Tener su casa, su carro, digamos así, cosas personales. Tal cual, es una persona impulsiva. O sea, eso. Y vamos a mirar en Proverbios 13:12. Proverbios 13:12. ¿Tú lo tienes? No. ¿O quién lo tiene? ¿O tú? No, entonces lo tengo yo. Bueno, entonces dice que Proverbios 13:12, la esperanza que se demora es tormento del corazón, pero al árbol de vida es el deseo cumplido. Y uno cuando dice esperar algo, uno ya es como, Sí, o no, me toca esperar a que llegue tal persona. Sí, o sea, uno ya como que esperar, qué mamera. Y la gente no le gusta esperar. Y hay algo muy bonito en otra versión que habla, digamos, que esta esperanza, cuando uno espera algo, uno se frustra cuando uno no puede ver ese deseo cumplido. No sé si ustedes en la vida o en algún momento se han sentido frustrados. sí, claro. Sí, eso yo creo que total. eso es Normal. normal. ¿Sí? De pronto como que uno tenga un deseo y que no lo pueda recibir, uno se frustra. Y la palabra es muy bonita precisamente en este versículo porque nos recuerda, dice, pero árbol de vida es el deseo cumplido. Cuando nosotros nos sentimos frustrados, ¿sí? Nosotros, ¿qué hacemos? Buscamos el primer estímulo para no sentir frustración. Entonces, una persona necia siempre va a buscar algo que en lo más pequeñito se asemeje a un deseo. Entonces, si yo deseo casarme, tener hijos, lo que sea, pero resulta que no ha llegado la persona correcta, entonces llegó el primer baboso, entonces, ay, sí, es que tú eres muy bonita, entonces ya como, ay, me dejé endulzar el oído y me fui, ¿sí? Pero resulta que con el tiempo eso no era nada a lo que yo estaba soñando o a lo que yo deseaba. Entonces, no sé, puedo resultar como a los 5 años embarazada y frustrada porque no cumplí mis sueños y etcétera, que eso también pasa y le pasa también mucho a los hombres. Y es eso, o sea, nosotros nos podemos sentir frustrados, pero ¿qué estamos haciendo frente a esa frustración? Estamos buscando estímulos baratos para poder satisfacernos así sea un poquito, o realmente nos estamos diciendo a nosotros, venga, si el Señor lo prometió, Él lo va a hacer. O sea, es que Dios no habla en vano. Si Él dijo, háganse los árboles, ¿qué pasó? Se hicieron los árboles. Si Él dijo, sepárense las aguas de las aguas, ¿qué se hizo? Eso se hizo. O sea, se separaron las aguas, se crearon los mares y nosotros tenemos que recordarnos eso siempre. Si el Señor prometió algo a nuestras vidas, pues Él lo va a cumplir. Que nos toque esperar un poquito no significa que Dios no lo cumpla. Entonces nosotros tenemos que recordarnos eso. El Señor lo prometió, Él lo hará. Y eso nos ayuda a nosotros a ir, digamos, como a llevar un poco más esa frustración a tal punto de poder decir como, Señor, te entrego esto, esta carga que estoy sintiendo en mi corazón, esto que no lo estoy viendo ahorita, pero te lo entrego y el Señor nos va a dar paz. Y como tú decías, y bueno, como dice la palabra, Dios no es hombre para arrepentirse. Si Él Exacto. lo dice, va a ser así, Tal pero cual. en el tiempo del Señor. Así es, entonces dejemos de buscar estímulos baratos que aunque se asemejen un poquito a lo que nosotros soñamos, esperemos la promesa siempre del Señor. Y eso es una característica y más que todo de una persona, digamos, sabia, que es una persona íntegra, que siempre está íntegro. Cuando uno lo piensa no es como solamente en el tema de
rectitud o de moralidad o de ética, sino es íntegro en todos los aspectos, cómo piensa, cómo habla, cómo actúa, o sea, es en general Es absolutamente paciente todo. también. Exacto, es una persona paciente y eso nosotros también debemos aprender. Otra diferencia, digamos, que habla mucho la palabra y que se repite mucho en Proverbios son las palabras. Entonces ustedes recuerdan a Jesús cuando dice, es que lo que sale de su boca es lo que contamina al hombre, no lo que come. Y eso es muy cierto. Entonces vamos a ir a Proverbios 18. El versículo 21. Lo tengo yo. Dale. Proverbios 18, 21. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Entonces miren que Jesús ya se había ya lo dijo, y Salomón ya digamos como que se había anticipado a eso. Y le está diciendo, cada vez que usted hable, usted está generando vida o está matando a alguien. Y eso también a veces suena digamos como un cliché que hemos escuchado también de muchos pastores, pero no somos conscientes. No somos conscientes de las palabras que decimos, de lo que realmente sale en nuestra boca y si no estamos hiriendo, por ejemplo, o dañando a alguien. Entonces nosotros también debemos ser muy prudentes con nuestra forma de hablar, con las palabras que usamos. Del poder que tiene eso. Del poder que tiene. Y en Santiago, vamos a ir a Santiago 3, del 10 al 12. ¿Tú lo tienes ahí? Sí. Santiago Tares, del 10 al 12, sí, ese lo tengo yo, güey. Dale. Y dice, de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Entonces, ese ejemplo es perfecto, ¿sí? O sea, y más adelante dice la misma palabra que, bueno, de nuestra boca no puede salir cosas donde estamos adorando al Señor y por el lado estamos hablando mal de alguien o estamos hablando o injuriando contra alguien. Entonces, las palabras no son simplemente palabras, las palabras son intenciones, son pensamientos, son cosas que están arraigadas también en nuestro corazón. Y uno escucha, y esta palabra es la palabra de cajón más grande, que dice, es que usted tiene que pensar para hablar, ¿sí? Eso lo hemos escuchado siempre. Pero yo le añadiría como escuche y piense antes de hablar, porque nosotros no escuchamos, no somos dados a escuchar, nos cuesta escuchar. Y sobre eso que estamos escuchando, venga y hablemos, ¿sí? Siempre es más como lo primero, o sea, lo que salga. Claro, total. O sea, tú me recuerdas la frase que menciona que nosotros escuchamos, pero para responder, ¿cierto? No para entender. Exacto. Y esa es una diferencia Es muy distinta, gigantesca. tal cual como tú lo estás mencionando. O sea, es perfecto, digamos, en el hecho de que sí, o sea, nosotros no estamos o no afinamos nuestro oído para entender lo que tiene otra persona, sino es para responder. Y si le duele, pues que le duela. Y ahí viene ¿cierto? el punto de que no pensamos lo que decimos. Primero porque no escuchamos y no sabemos qué nos está diciendo. Y segundo que no pensamos lo que vamos a decir y pues terminamos peor. Exacto, tal cual. Entonces nosotros debemos aprender también a ser muy sabios en nuestras palabras. Y la palabra, digamos, en Proverbios habla de dos tipos de personas respecto a lo que habla, digamos, de la sabiduría y de la necedad en relación a las palabras. Una persona sabia, digamos que uno la puede entender y la palabra lo muestra como dos mujeres, como la señora sabiduría y la señora necedad, ¿sí? Esa es, digamos, como la figura que utiliza Salomón en esto. Y dice que una persona sabia es una persona transparente, ¿sí? Que habla con transparencia, es una persona que lleva a la gente al cambio con sus palabras. O sea, lo que está diciendo no es como los influencers de ahorita, ¿no? Que hablan y dicen cualquier cosa y los niños allá como borreguitos, no. Sino que habla realmente para cambiar y poder llevar a las personas a su diseño original, ¿sí? Entonces, eso hace una persona sabia. Pero una persona necia, ¿ustedes qué se imaginan cómo sería una persona necia en palabras? Lo primero que se le ocurre a la cabeza es lo que dice.
Ujú, tú. Sí, yo creo que desbocada. Creo que eso es lo Impulsiva que de habla. pronto. Impulsiva, sí, Ujú. Y exactamente. hay algo que la palabra dice y es que es la gente bullosa, o sea, la gente que le gusta armar, mejor dicho, el problema es así, pero lo arman así súper gigante. Digamos que son los que constantemente también tienen malas intenciones cuando hablan o cuando hablan en doble sentido, por ejemplo, ¿sí? La gente está diciendo como algo, pero su intención es otra para que resulte siendo su intención la que impere en esa persona y se haga como ellos lo dicen, ¿sí? Entonces, digamos que nosotros también tenemos que ser muy, o sea, muy atentos a nuestros oídos para saber cuándo una persona realmente nos está dando a nosotros sabiduría y cuándo una persona está siendo necia con sus palabras y nos está alejando de lo que hablábamos anteriormente, de esa idoneidad, del asemejarnos al Señor. Y lo último, y digamos como con la que quiero ya como cerrar, es en relación al divagar. ¿Tú qué piensas cuando divagas? Esa sería como la pregunta, ¿sí? ¿En qué estamos? Y es, digamos, como el divagar se asocia mucho con el rumiar, como el masticar todo el tiempo de las vacas, ¿sí? Que siempre mastica, 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 pero de alguna u otra manera no llega a ningún punto. O sea, nosotros también divagamos muchas veces en nuestros pensamientos y la palabra es muy bonita en Proverbios 19, el 27, y la palabra divagar, quiero pues digamos de pronto para los que no la conocen, no saben, dice que divagar es andar o pensar, digamos, varias cosas sin un propósito, sin un objetivo, sin un camino, digamos, como exacto. Y Proverbios 19, 27 dice, cesa, coma, hijo mío, coma. O sea, hace, digamos que hace énfasis en esa palabra, cesa, ¿sí? O sea, detente por un momento, hijo mío, de las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. Entonces, muchas veces, por ejemplo, escuchamos verdades y nuestros amigos a veces pueden decir como, no, eso es mentira, no sé qué, y uno, hágale, venga, ¿será que eso es mentira? ¿Será que lo que me están diciendo no es así? Entonces uno siga y siga pensando. Y nosotros aquí, digamos, es cuando tenemos que tener claros lo que son nuestros principios, nuestras convicciones, porque eso es lo que no nos lleva a nosotros a divagar en pensamientos, porque cuando uno divaga mucho, uno está poniendo en tela de juicio lo que el Señor mismo te ha hablado a ti. Y si tú pones en tela de juicio la palabra del Señor, pues tú ya te estás asemejando a una persona necia, ¿sí? Porque estás corriendo es al impulso, a tus deseos, a lo que tú quieres, pero nunca a lo que el Señor quiere. Entonces, siempre tenemos como, bueno, el Señor dice sobre tal situación esto, ok, es eso, ya no voy a estar como pensando, porque cuando tú también piensas mucho, mucho, mucho sobre una verdad del Señor, eso genera en ti malos pensamientos en tu corazón. Y cuando tú generas malos pensamientos en tu corazón maquina la forma para poder ejecutarlo. O sea, eso va a resultar en un acto. Y Proverbios nos lleva a eso, a que nosotros podamos entender que las verdades del Señor son verdades, o sea, absolutas. Eso no se divaga, eso no se pone en tela de juicio, eso no se discute, porque es así. Entonces, la invitación y la invitación también para nosotros es que escojamos ser personas sabias y hagamos parte de esta galería de hombres y mujeres sabios que realmente transforman el mundo, pero no con cosas baratas, sino realmente con sustancia, que es la palabra del Señor. Entonces, pues ese era como el mensaje, no estuvo tan duro, estuvo así todo solo amor. Entonces, ese era el mensaje y bueno, pues a ustedes, gracias por el tiempo, gracias a ustedes y bueno, espero también haya sido ahí como para que ustedes puedan pensar. Vale, Pau, gracias por habernos dado esta palabra. Espero que todos allá en sus casas hayan aprendido mucho, hayan tomado nota, hayan dibujado también, hayan Sí. escrito cada una de las palabras. Y bueno, espero que, digamos, que la reflexión sea esa, ¿no? A trabajar, a negarse a uno mismo para poderse alejar del necio y pues como Pau decía, acercarnos más a ese hombre sabio y a Dios finalmente, ¿no? A la sabiduría de Dios.
Y bueno, ya con esto terminamos la palabra, pero no el programa, porque ahora a continuación viene una sección que seguramente nos gusta mucho y también será de ayuda o de acompañamiento, ¿no? Para que podamos asimilar mucho mejor lo que Pau hoy nos trajo. Entonces vamos con esto que es, Juan. Bueno, resilientes, el recomendado para esta semana es el Diccionario Enciclopédico Bíblico Ilustrado de la editorial Klein. Este diccionario pues cuenta con toda la numeración Strong, con toda la cronología de los personajes principales y secundarios de la Biblia. Es un diccionario que nos sirve, digamos, como la prédica de hoy de Paula, que tuvo muchas palabras para buscar su significado, qué significa bíblicamente, en qué contexto están hablando de esas palabras. Como decía ella, no comer entero, sino poder investigar y aprender por nuestra cuenta, y también nos sirve para hacer nuestro devocional, para entender un poco más la palabra de Dios y escudriñar mucho más la palabra para sacar el mayor jugo posible, el mayor provecho posible a cada versículo de la palabra. No sé, Dani, si tú... Nada, Juan, pues primero gracias. Sí es muy importante este recomendado, ¿no? Porque acercarnos a la palabra y entender las ideas que tiene la Biblia es trascendental. Poder también, aunque suene redundante, entender cada palabra que desconozcamos, ¿no? Digamos que yo en estos momentos estoy viendo una materia que es textos y la profesora siempre que nos invita a leer nos dice, es crucial que las palabras que ustedes no entiendan las extraigan y luego pues busquen su significado, así pueden entender mejor las ideas globales. Y cuánto no más hacerlo con la palabra de Dios para poder saber qué es lo que Él nos quiere decir. Y bueno, continuando, muchachos y resilientes, con nuestro programa, sigue una sección a cargo de un amigo de este programa de nosotros y que va a darnos tips muy interesantes. Ya saben, esos tips pueden funcionar y servir para cualquier situación. Eso dice. En serio, espero crezcan con lo que nos va a decir a continuación nuestro querido amigo en esto que es... ¿Sabías qué? Hola a todos. ¿Sabían que la palabra necio se usa 71 veces solo en el libro de Proverbios? Y para que esta palabra se use con tanta frecuencia en este libro, ¿debe haber algo intrínsecamente malo en ser un necio? Pues he aquí la respuesta. La palabra hebrea para la palabra necio es naval y significa sin sentido, por lo que el necio básicamente, de acuerdo con Dios, no tiene ningún sentido. Por eso dice las Escrituras, dice el necio en su corazón, no hay Dios. En el Salmo 14, versículo 1 lo podemos encontrar. Uno de los ejemplos más reconocidos en el Antiguo Testamento es la vida de nuestro amigo Jonás. ¿Lo recuerdan? Aquel personaje que no quiso hacer la voluntad del Señor, pero que tuvo que pasar por muchísimas adversidades para llevar el mensaje de Dios a un pueblo que en definitiva Dios no destruyó. Obviamente Jonás se puso muy bravo y muy necio, hasta el punto de quedarse sentado y quedarse debajo de un árbol. Bueno, resilientes, ya pues tristemente llegamos al fin de nuestro programa. Pues queremos agradecerles por estar pendientes de la prédica, del ¿Sabías qué?, del recomendado, y queremos agradecerle a Pau por esa palabra que trajiste llena de conocimiento para que nos ayude a crecer. Entonces, Pau. Bueno, pues primero a ustedes, a Dani, a Juan Di por invitarme y pues también darme como este espacio para poder compartir de la palabra, y pues claramente a ustedes también por estar ahí conectados, por también estar anotando. Y bueno, pues nada, ahorita nos vemos en el Zoom y a indagar un poquito más y a cruzar palabras y etcétera. Entonces ya ahorita nos vemos. Vale, chicos, entonces ya saben, por aquí abajo aparecerá el link donde podrán entrar para charlar un rato con Pau, como ya lo dijo. Y también recuerden nuestras redes sociales por aquí abajo. Nos pueden encontrar tanto en Instagram como en Facebook, como Jóvenes Familia Emanuel. Y bueno, no siendo más, chicos, nos vemos el próximo sábado en este programa que se llama ¡Resilientes!